Nunca imaginé que el día que más me dolió en la vida iba a ser el aniversario de bodas de mis propios padres. Tengo 35 años, soy médica, y crucé medio país con un regalo entre las manos que me había costado 5 años de silencio y sacrificio. No me dejaron ni sentarme. Mi mamá me dijo que no era bienvenida. Mi papá agarró ese regalo y lo tiró de la mesa frente a todos. Me agaché, lo recogí y me fui sin decir una sola palabra. Lo que no sabían es que adentro de ese paquete dorado estaba la verdad que iba a cambiarlo todo. Y cuando la descubrieron, manejaron 10 horas seguidas para llegar a mi puerta. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escríbeme en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Crecí en Salamanca, una ciudad del Bajío guanajuatense que parece más grande de lo que es. Mi papá, Rogelio, era mecánico. Mi mamá, Sofía, trabajaba medio tiempo en la caja de una farmacia del centro. Teníamos lo suficiente, pero lo suficiente nunca sobraba. Había una regla no escrita en nuestra casa. Te esfuerzas, apareces, te ven. Y mi hermana Verónica dominaba eso como un arte. Verónica era 4 años mayor que yo y tenía una manera de entrar a un cuarto que hacía que todo el mundo volteara a verla. No era mala, no era cruel. Era simplemente el centro de todo. Y yo aprendí desde chica a orbitar alrededor de ella sin cuestionarlo. Mientras ella traía medallas de la escuela, yo traía calificaciones igual de buenas y las dejaba sobre la mesa. Mi papá tomaba las de ella y las sostenía con las manos como si fueran reliquias. Las mías se quedaban donde yo las había puesto. Aún así, yo estudiaba con una ferocidad que me asustaba hasta a mí misma. La medicina era un sueño que alimentaba en silencio, sabiendo que no había dinero para eso, y que nadie a mi alrededor lo tomaba muy en serio. Cuando quedé seleccionada para una beca completa en Ciudad de México, a través de un convenio entre universidades, la noticia llegó a casa como un objeto extraño que nadie sabía dónde poner. Mi papá dijo que era demasiado lejos. Mi mamá preguntó quién la iba a cuidar si se enfermaba. Verónica se quedó callada un momento. Luego dijo que yo siempre había sido diferente, como si eso explicara algo. Me fui en agosto, con una maleta grande, una mochila, y la sensación de que estaba huyendo de un incendio, cuyo calor solo yo podía sentir. En la Ciudad de México, aprendí a estar sola de una manera que no duele, pero que tampoco calienta. En los primeros meses, llamaba cada semana. Mi mamá contestaba a veces. Mi papá, casi nunca. Cuando hablaba con Verónica, ella decía que estaban bien, que estaban ocupados, que no me preocupara. El problema con esa frase es que puede significar cualquier cosa. Con el tiempo las llamadas se fueron espaciando, y yo las fui dejando, porque tenía exámenes, guardias, prácticas, y un cansancio que no tenía dónde posarse. En el tercer año de la carrera, recibí un mensaje de mi tía Consuelo, hermana de mi mamá. Llevaba mucho tiempo sin llamarme, así que cuando su nombre apareció en la pantalla, sentí que algo se apretaba en el pecho antes de contestar. Ella me habló con cuidado, eligiendo cada palabra, diciéndome que mis padres estaban pasando por dificultades serias. El crédito de la casa llevaba 4 meses en atraso. Mi papá había dejado de trabajar por un problema en el hombro que necesitaba cirugía, y ya no podía cargar el peso de las piezas. Mi mamá había sido despedida de la farmacia cuando la cadena fue comprada por otra empresa. La situación era grave. El banco ya había mandado aviso de cobranza. Me senté en la orilla de la cama de mi cuartito de estudiante en la colonia Doctores, con la ventana abierta y el ruido del tráfico allá abajo, y me quedé mirando la pared por un tiempo que no sé medir. Luego llamé a su banco. El ejecutivo del banco se llamaba Ernesto. Fue directo. 4 mensualidades en atraso. La quinta a punto de vencer. Proceso de regularización en curso. Si no había pago en 30 días, se iniciaría el proceso de recuperación del inmueble. Pregunté si era posible regularizar la situación a través de un tercero. Me dijo que sí, siempre y cuando el titular autorizara o yo fuera un familiar con poder notarial. Le expliqué quién era. Me pidió que volviera a llamar con los datos en mano. Esa noche no dormí.
Hice cuentas en el cuaderno de apuntes que usaba para estudiar anatomía. La mensualidad de la casa era de 8,000 pesos. Con los atrasos, para regularizar, necesitaría casi 40,000 pesos de una vez. Y después de eso, mantener los pagos mensuales. Mi beca cubría lo básico para vivir en la ciudad. No tenía ahorros, pero tenía las manos, la cabeza y guardias extras que podía tomar. Fui con el coordinador del programa de becas y pregunté sobre la posibilidad de trabajar en paralelo. Me orientó sobre los límites legales y me indicó un hospital privado en la colonia Nápoles que aceptaba estudiantes avanzados como auxiliares en turnos nocturnos. Empecé la semana siguiente. Trabajaba 4 noches a la semana, dormía poco, estudiaba en los espacios que quedaban. Mi departamento era pequeño y frío en el invierno, pero yo había aprendido a vivir con poco y a no quejarme de lo que no cambiaba. En 6 semanas había juntado suficiente para liquidar los atrasos. Llamé a Ernesto, le di los datos, hice la transferencia. Me informó que la situación quedaba regularizada y que el siguiente pago vencería el mes entrante. Después de eso, tomé una decisión que nunca le conté a nadie, excepto a mi tía Consuelo, y aún así le pedí que no dijera una sola palabra. Le pedí a Ernesto que los pagos mensuales siguieran registrándose como débito automático desde una cuenta a mi nombre, sin que se modificara el nombre del titular principal. Me dijo que técnicamente era una cuenta vinculada de tercero para efectos de pago. Era posible. Hice el registro. Consuelo se quedó en silencio cuando le conté. Luego preguntó, ¿y tus papás? No van a saber, respondí. Preguntó por qué. Porque si saben, Verónica va a encontrar la manera de retorcerlo. No sé cómo, pero lo hará. Consuelo se quedó callada de nuevo. Luego dijo nada más, está bien. Cuídate. Nunca entendí del todo qué fue lo que llevó a mi hermana a hacer lo que hizo. No sé si fue envidia o si fue simplemente oportunismo, que es lo mismo con otro nombre. Lo que Consuelo me contó 2 años después me heló de una manera que no fue inmediata. Fue despacio, capa por capa, como cuando entiendes algo que ya sabías, pero no querías ver. Verónica les había dicho a mis padres que ella era la responsable de los pagos. No que estaba ayudando, no que había resuelto algo puntual, que ella, cada mes, se aseguraba de que la casa siguiera en pie. Mi papá lo había repetido en la reunión familiar de Navidad, con el vaso de ponche levantado como si fuera champán, diciendo que Verónica era la hija que se había quedado, la hija que se había preocupado, la hija que no los había abandonado por un sueño al otro lado del país. Consuelo me llamó con esa voz cuidadosa de quien está cargando una viga. No quería lastimarme, pero creía que yo necesitaba saber. Me quedé en silencio un rato después de que colgó. Luego fui a lavar los trastes, porque cuando no sé qué hacer con lo que estoy sintiendo, lavo los trastes. Lavé cada plato 2 veces. Los años en la Ciudad de México me enseñaron algo que ninguna clase de medicina pudo, que es posible seguir funcionando muy bien por dentro de un dolor que decidiste no alimentar. Iba al hospital, revisaba pacientes, anotaba evoluciones, participaba en discusiones de caso. Que era buena en lo que hacía, y esa competencia era lo único que nadie podía reatribuirle a otra persona. En casa, en las fechas que debían ser familiares, recibía de Verónica mensajes que siempre empezaban con «Mamá no está muy bien», o «Papá prefiere una Navidad más tranquila», o simplemente nada. El silencio era el mensaje, y yo aprendí a leer el silencio con la misma precisión con que aprendí a leer un electrocardiograma. Aún así, cumplí con mi parte. Cada mes puntualmente, la mensualidad de la casa salía de mi cuenta. No fallé ni una sola vez. Hubo un mes en que tuve una infección respiratoria que me sacó de guardia una semana y me dejó el saldo bajo. Le pedí prestado a una compañera, pagué la casa, le liquidé a la compañera el mes siguiente. La casa se mantenía en pie. Ese era el trato que había hecho conmigo misma. Consuelo me actualizaba de vez en cuando, con el cuidado de quien cruza un campo minado. Una vez me contó que mi papá le había dicho al vecino en una plática de banqueta que tenía una hija buena y una hija que prefirió lo de afuera a la familia. La hija buena era Verónica.
Lo de afuera era yo. Eso se me quedó metido por días. No como coraje, sino como una especie de tristeza larga del tipo que no termina rápido. Yo estaba del otro lado del país, trabajando noches frías en un hospital para que ese hombre pudiera seguir durmiendo en la casa que yo estaba sosteniendo con mis propias manos, y para él yo era la hija que se había ido. Había un médico mayor en el hospital donde trabajaba, el doctor Villarreal, que a veces me encontraba en el pasillo cuando yo salía de guardia a medianoche y me decía: «Pareces una persona que carga más de lo que lleva en la mochila». Yo sonreía y decía que era solo cansancio. Él no insistía, pero miraba con ese tipo de atención que tienen los médicos viejos, esa que pasó años entrenándose para no pasar por alto las cosas. Fue con él que aprendí que cuidar a alguien que no sabe que lo estás cuidando es uno de los trabajos más solitarios que existen. Él lo había hecho con su mamá, en silencio, por años. Me lo contó una noche en que los dos esperábamos el resultado de un estudio urgente de un paciente. Me dijo que la soledad de ese tipo de cuidado no es mala, necesariamente. Es simplemente el precio que se paga cuando el amor que tienes es más grande que el reconocimiento que el otro puede darte. Pensé en eso muchas veces después. Pensé especialmente el día en que el estado de cuenta del banco me mostró que la deuda había bajado a menos de la mitad. 2 años y medio de pagos. La casa se estaba volviendo más ligera, aunque nadie adentro supiera quién estaba cargando el peso. En el 5.º año me gradué de medicina. No hubo ceremonia familiar. Mi mamá mandó un mensaje con un corazón. Mi papá no mandó nada. Verónica mandó una foto de un pastel que había hecho en casa para celebrar, con la familia reunida alrededor, y en el pie de foto escribió: «Celebrando los logros de nuestra familia». No quedaba claro cuál logro era ese. Tomé captura de pantalla y cerré el teléfono. Luego llamé al doctor Villarreal y fui a cenar con él y con 2 compañeros de generación a un restaurante barato cerca del hospital. Comimos pozole y brindamos con agua fresca, y me reí de verdad por unas horas. A veces la familia que uno elige es la única capaz de aparecer en el momento justo. La invitación a la fiesta de aniversario de mis padres no me llegó directamente. La vi en una publicación de Verónica en Facebook, igual que todos, una imagen bien hecha con detalles en dorado, porque el dorado había sido el color de su boda. 45 años atrás, familia reunida, fecha marcada, la dirección de siempre. En los comentarios, primos confirmando asistencia, vecinos preguntando qué llevar, mi tía Consuelo con un emoji de corazón. Ningún mensaje para mí. Me quedé mirando esa imagen un rato. Luego llamé a Verónica. Contestó con una voz que reconocí de inmediato. Esa voz de quien está administrando algo, y fue interrumpida. Dijo que no creía que yo quisiera ir, que el viaje era largo, que papá prefería algo tranquilo. Dijo que era mejor que le llamara el día para felicitarlos. Respondí que iba a estar ahí. Se quedó en silencio un segundo, el tipo de silencio que dura más de lo que debería. Luego dijo que estaba bien, que solo estaba tratando de ahorrarme a mí y a todos una situación complicada. Pregunté qué había de complicado en que una hija se presentara en el aniversario de sus propios papás. No respondió eso directamente. Dijo que me iba a mandar la dirección, como si yo hubiera olvidado dónde vivían mis padres. Esa semana llamé al banco y le pedí a Ernesto el historial completo de pagos de los últimos 5 años. Cada transferencia, cada fecha, cada monto, con mi nombre como origen. Pedí también la constancia de liquidación del crédito, porque el último pago había salido 3 semanas antes. La casa estaba completamente pagada. Ernesto se quedó callado un momento. Luego preguntó: ¿puedo saber por qué hasta ahora? Respondí que era el momento. Me dijo que prepararía todo con apostilla y notariado, y que podía recogerlo o recibirlo por mensajería. Le pedí que lo enviaran a la Ciudad de México con urgencia. El sobre llegó 5 días antes del vuelo. Era grueso, firme, con el sello del banco en la parte de arriba. Lo abrí en la mesa de la cocina, con un café al lado, y fui pasando cada página. 62 meses de pagos, mi nombre en cada línea, el monto total,
una cifra que me llevó varios segundos aceptar que de verdad había sacado de mi propio bolsillo, guardia a guardia, a lo largo de más de 5 años. Escribí una carta. Me llevó 3 intentos llegar a una versión que no fuera ni agresiva ni demasiado sentimental. Era una carta directa, honesta, sin adornos. Contaba lo que había hecho, por qué lo había hecho sin decirlo, y lo que esperaba que ellos entendieran al leerla. No era una disculpa ni era un cobro. Era simplemente la verdad, puesta en frases sencillas, en un papel de carta blanco que compré en una papelería cerca del hospital. Puse todo dentro de una caja resistente que conseguí en una tienda de materiales. La envolví con papel dorado porque ese era el color de su boda, y yo todavía me importaba lo suficiente como para recordarlo. La cerré con un listón y la llevé a documentar como equipaje. En el aeropuerto, mientras esperaba el abordaje, pensé en lo que podría pasar. Pensé en los escenarios buenos y en los malos. En los malos era más fácil. Mi papá me mandaba a casa, Verónica tomaba control de la narrativa, la noche terminaba con yo manejando sola hacia algún hotel en Salamanca. En los buenos era más difícil de imaginar, porque yo nunca había practicado recibir amor de esas personas, solo darlo. Abordé con la caja dorada en el compartimiento sobre el asiento. La casa era la misma pintura desgastada en las orillas, el mismo portón de hierro que rechinó cuando lo empujé, el mismo árbol de limón en la esquina del patio que creció y nadie podó. Había globos amarillos amarrados en el poste de la banqueta y una manta escrita a mano extendida frente a la entrada. La calle estaba llena de carros que no reconocí. Entré por la puerta del frente que estaba abierta. El pasillo olía a comida y a perfume de señora mayor, ese olor específico de fiesta en casa de familia del interior. El sonido de voces superpuestas venía de la sala y de la cocina juntas. Vi primos que no veía desde hacía años. Vi vecinos que me miraron con esa expresión de quien está tratando de recordar quién eres. Vi a la tía Consuelo de lejos, cerca de la ventana, con un vaso de agua en la mano. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, ella se quedó inmóvil. Miró la caja en mis manos, luego me miró a mí, y vi en ella una expresión que mezclaba alivio y miedo al mismo tiempo. No fue exactamente una entrada triunfal. Fue más como una piedra cayendo en un lago tranquilo. La gente fue notando poco a poco, uno a uno, y el volumen de la sala fue bajando gradualmente, como cuando alguien gira una perilla despacio. Mi mamá me vio primero. Estaba sentada junto a mi papá, en un sillón traído de la sala formal al centro del cuarto como trono de ceremonia. Me vio y por un segundo, solo uno, vi algo cruzar su cara que no supe nombrar. Luego el rostro se cerró. Las palabras que dijo fueron escuchadas por todos los que estaban cerca, que no me había invitado, que mi hermana había organizado todo. Su voz era baja, pero el silencio a su alrededor era total. Mi papá no dijo nada de inmediato. Me miró, luego miró la caja, luego me miró a mí otra vez. Había en su cara algo que reconocí desde la infancia, ese gesto de juicio que ponía cuando yo hacía algo que no encajaba en sus planes. Luego se inclinó hacia adelante y empujó la caja que yo había puesto en la orilla de la mesa. Cayó. El papel dorado se abolló en una esquina. Alguien soltó un sonido apagado. Mi papá dijo en voz alta, para que todos escucharan, que no quería nada de la hija que los había abandonado, que mi hermana había estado ahí, que mi hermana los había cuidado, que mi hermana merecía estar en esa fiesta, no yo. Lo miré a él. Miré a mi mamá que había desviado los ojos. Miré a Verónica que estaba parada un poco detrás, con los brazos cruzados y una expresión que solo puedo describir como calculada. Me agaché, recogí la caja del suelo con cuidado. Le acomodé el papel arrugado con la palma de la mano, despacio, mientras el silencio de la sala pesaba sobre mí como un techo bajo. Luego me paré, miré a mis padres una última vez y me fui. En la entrada, el aire estaba tibio y olía a tierra mojada. Bajé los escalones, crucé el portón, entré al coche, puse la caja en el asiento del copiloto y manejé. No lloré en ese momento. Lo que sentía todavía no tenía nombre.
Era más profundo que la tristeza y más viejo que el rencor. Era algo que había cargado mucho tiempo y que simplemente acababa de confirmar lo que una parte de mí ya sabía. Consuelo me llamó mientras yo todavía estaba en camino. Ella no estaba en la fiesta cuando me fui, pero tenía los ojos fijos en la caja que yo le había dejado en las manos en el segundo en que pasé junto a ella cerca de la puerta. No necesité decirle nada. Ella supo, en el momento en que la caja fue empujada, que era la hora. Me lo contó todo después, con la precisión de quien necesita que yo supiera cada detalle. Mientras la sala todavía procesaba lo que había pasado y Verónica ya iba a intentar redirigir la atención hacia el pastel, Consuelo colocó la caja de regreso sobre la mesa, con las dos manos en el centro, sobre el mantel blanco que mi mamá guardaba para las ocasiones especiales, y dijo en voz alta que había algo que necesitaba verse antes que cualquier otra cosa. Mi papá intentó decir que ella no debía meterse. Consuelo respondió que llevaba 5 años metida y que ya era hora de parar. Abrió la caja, sacó el sobre del banco, lo abrió con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo, mientras la sala entera dejó de respirar. Empezó a leer la constancia de liquidación del crédito, mi nombre, el monto total, la fecha del último pago. Mi mamá presionó la mano contra la boca. Luego Consuelo tomó el estado de cuenta. 62 meses de transferencias, cada una con fecha y monto, cada una con mi nombre en la columna de origen. Leyó los primeros 10 en voz alta, luego le mostró el fajo a la sala. Dijo que había 52 más iguales. El primo Héctor, al que no había visto desde adolescente, dijo en voz baja algo que Consuelo no repitió, pero que por el tono era una mala palabra de asombro. La vecina doña Refugio estaba con las manos sobre el pecho. El tío Aurelio, hermano de mi papá, había empujado su silla hacia atrás y miraba a Verónica con una expresión que yo nunca le había visto. Mi papá le preguntó a Verónica, con una voz que Consuelo describió como completamente plana, casi sin sonido, si tenía algo que decir. Verónica dijo que ella había ayudado de otras formas, que el dinero no lo era todo, que ella había estado presente y que eso era lo que importaba. La tía Remedios, que tenía 72 años y no perdía oportunidad de decir exactamente lo que pensaba, preguntó si la presencia pagaba la hipoteca. Nadie se rió, pero tampoco nadie defendió a Verónica. Consuelo entonces tomó la carta, mi carta. La abrió con cuidado, dobló el papel para tener buena posición de lectura y empezó. Su voz se quebró en la tercera frase, pero siguió. Leyó la parte en que yo decía que no me había ido porque no me importara, sino porque desde lejos podía ser lo suficientemente fuerte para cuidarlos. Leyó la parte en que decía que la casa era de ellos, que siempre lo había sido, que yo solo me había asegurado de que nadie pudiera quitársela. Leyó la última línea que no voy a repetir aquí, pero que Consuelo me dijo después que fue la línea que hizo que mi papá pusiera la mano sobre los ojos. Cuando dobló la carta de vuelta, la sala estaba destrozada. No hay otra palabra. La mitad de la gente tenía los ojos rojos. El pastel estaba intacto. La manta en la entrada se mecía con el viento por la ventana abierta. Verónica agarró su bolsa y se fue por la puerta de atrás sin decir una palabra. Consuelo dijo que nadie fue tras ella. Mi papá tomó su celular. Yo estaba en la sala de espera del aeropuerto cuando sonó el teléfono. Vi el nombre de mi papá en la pantalla y me quedé mirándolo timbrar. Luego paró. Luego timbró otra vez. Luego el nombre de mi mamá. Luego silencio. Abordé con ese silencio dentro de mí como un peso que cambió de lugar, pero no desapareció. El vuelo de regreso a la Ciudad de México duró 2 horas. Pasé la mayor parte con los audífonos puestos y sin música, mirando la oscuridad afuera. No estaba enojada. Estaba con ese tipo de agotamiento que llega después de años haciendo fuerza en una dirección que nadie veía. Llegué al departamento, calenté agua para té, me senté en la cocina y estuve en silencio mucho tiempo. No llamé a nadie, no abrí los mensajes que habían llegado, varios de números que reconocía como primos y vecinos de la fiesta. Me dormí antes de las 10.
A la mañana siguiente me levanté a las 6, que es cuando siempre me levanto, y me fui al hospital. Revisar pacientes, hacer lo que sé hacer, ocupar las manos con algo concreto, eso es lo que me funciona cuando todo lo demás parece demasiado abstracto. El doctor Villarreal me dijo durante el descanso que parecía alguien que había pasado la noche dentro de una tormenta. Respondí que más o menos había sido eso. Él hizo lo que siempre hacía. Se quedó callado un momento. Luego preguntó si quería café. Tomamos café en el pasillo en un silencio cómodo. Consuelo me llamó esa tarde. Me contó lo que había pasado después de que me fui, con esa precisión cuidadosa que la caracterizaba. Me contó sobre el silencio que se quedó en la sala, sobre la gente yéndose poco a poco, sobre mi papá sentado en la mesa con los estados de cuenta en la mano, leyendo cada página. Me contó que mi mamá había tenido la carta abierta frente a ella durante horas, sin soltarla. Me contó que mi papá había llorado. Eso me detuvo, no de forma sentimental, sino de forma real, concreta. Mi papá era un hombre al que yo nunca había visto llorar en 35 años, ni en el velorio de su propio padre, que yo recordaba vagamente. La imagen de él llorando sobre los estados de cuenta del banco era una imagen que necesité tiempo para poder sostener. Consuelo me dijo que habían salido en coche en la madrugada, que no habían llamado antes, que mi mamá había vuelto a envolver la caja dorada con cinta nueva porque el papel se había arrugado cuando cayó, y que los dos habían subido al coche a las 3 de la mañana con un termo de café y la dirección que mi hermana había dejado escapar una vez en una conversación familiar. 14 horas de carretera. Yo todavía estaba procesando eso cuando Consuelo colgó. Fui hasta la ventana del cuarto y me quedé mirando la calle abajo. Era día entre semana, gente pasando, un camión de basura a lo lejos, una señora con una bolsa del mercado esperando el semáforo. La vida ordinaria ocurriendo sin pausa, indiferente a todo lo que estaba pasando dentro de mí. Pensé en qué iba a decir. Pensé si había algo que decir. Pensé si estaba lista para escuchar. Pensé en el doctor Villarreal diciendo que el amor que es más grande que el reconocimiento que el otro puede darte tiene un precio, y que el precio es la soledad. Pero que el amor igual vale la pena, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces ser la persona que ama de esa manera. Fui a preparar la cena. Arroz, frijoles, un huevo, la comida más sencilla que existe y la más reconfortante. Lavé los trastes después, despacio. A las 11 de la noche, el teléfono volvió a sonar. Era mi mamá. Esta vez contesté. Dijo mi nombre, solo eso, al principio. Nada más Valeria con esa voz que tiene cuando está en el límite de lo que puede aguantar. Luego dijo que estaban frente a mi edificio, en la Ciudad de México, que habían tomado un vuelo, el 1 de la mañana después de manejar toda la noche hasta el aeropuerto de Guadalajara, porque no había boletos directos desde Salamanca, que llevaban media hora parados en la banqueta sin poder subir. Bajé. Estaban abajo, del otro lado del portón de vidrio. Mi papá con la misma camisa de botones de la fiesta, arrugada del viaje. Mi mamá sosteniendo la caja dorada contra el pecho, el papel remendado con cinta nueva. Presioné el botón, el portón se abrió. No fue una escena de telenovela. No hubo carrera ni abrazo dramático. Los tres nos quedamos parados en el pasillo de entrada del edificio, bajo una luz fluorescente pálida, mirándonos. Mi papá abrió la boca una vez, la cerró, la volvió a abrir. Dijo que había empujado lo más importante que tenía fuera de la mesa con su propia mano, y que eso no se le iba a ir de la cabeza mientras viviera. Mi mamá dijo que se había quedado sentada mientras eso pasaba, y que ella tampoco se perdonaba por eso. Los escuché, no interrumpí, no completé las frases, no dije que estaba bien porque no estaba, pero hice lo que mi profesión me enseñó a hacer cuando una persona necesita ser escuchada de verdad. Me quedé callada y dejé que cada palabra encontrara su lugar. Luego los llamé a subir, calenté agua para té, puse 3 tazas en la mesa de la cocina, la misma mesa pequeña donde había comido sola tantas noches. Nos sentamos. La caja quedó en la orilla del mostrador.
el papel dorado con el remiendo de cinta que mi mamá había puesto con cuidado. Ese detalle, ese gesto de reparar el papel arrugado, me dijo más sobre lo que había cambiado que cualquier palabra que pudieran haberme dicho. Hablamos mucho tiempo, no de forma intensa todo el rato, también hubo momentos sencillos, mi papá preguntando del hospital, mi mamá queriendo saber cómo había aprendido a preparar ese té. Pero también estuvieron las cosas que necesitaban decirse. Les dije lo que yo necesitaba, no como ultimátum, sino como verdad, que no quería volver a ser la hija invisible, que invisible no significaba ausente, que yo nunca había estado ausente de verdad, y ellos tenían la prueba en 62 páginas de estados de cuenta, que lo que yo necesitaba era que me vieran cuando estuviera en el cuarto, no solo cuando demostrara algo. Mi papá se quedó en silencio un rato después de eso. Luego dijo que toda la vida había valorado lo que hacía ruido, porque lo ruidoso era lo que él sabía reconocer, y que se había pasado 35 años sin aprender a reconocer lo que era silencioso y constante. Dijo que era tarde, pero que no estaba terminado. Fue el discurso más largo que le escuché en toda mi vida. Mi mamá durmió en el sofá con una cobija que saqué del closet. Mi papá durmió en el sillón con otra cobija. Yo dormí en mi cama por primera vez, sin ese peso largo en el pecho que había cargado durante años, sin darme cuenta de que tenía nombre. En los meses que siguieron, las cosas cambiaron. No de golpe, no de forma dramática, sino de forma real. Mi papá llamaba. No cada semana al principio, pero fue aumentando. Mi mamá mandaba audios cortos sobre cosas pequeñas, el perro del vecino, una receta que le había salido bien, una mariposa monarca que había pasado por el patio. Cosas pequeñas, cosas reales. Fui a Salamanca en las fiestas patrias del año siguiente. Fue la primera vez en años que me senté a la mesa de mi familia sabiendo que tenía un lugar en ella de verdad, no por obligación ni por culpa, sino porque las personas a mi alrededor querían que estuviera ahí. Sobre Verónica. Mandó un mensaje largo unos meses después, lleno de justificaciones. No respondí de inmediato. Cuando respondí, fue breve. Le dije que la puerta no estaba cerrada, pero que lo que había hecho tenía consecuencias, y que reconstruir la confianza lleva tiempo. Ella no respondió. Quizás algún día. El doctor Villarreal me preguntó una vez, en el pasillo del hospital, si había resuelto lo que necesitaba resolver. Le dije que sí. Asintió con la cabeza, me dio una palmada en el hombro y se fue a su guardia. Era todo lo que necesitaba decirse. No cuento esta historia para decir que el dinero compra el amor, o que el sufrimiento garantiza el reconocimiento, porque no lo garantiza. La cuento porque hay algo que aprendí siendo médica y que aprendí siendo hija, que a veces la cura más importante no es la que le ofreces al paciente, es la que al fin te permites a ti misma. Seguí siendo médica, seguí levantándome temprano, haciendo guardias, tomando café con el doctor Villarreal en el pasillo. La vida no se detiene porque tu familia al fin te vea. Sigue. Y tú sigues con ella, solo que un poco más entera. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirse y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Ahí te espero.